decía, ¿por qué vamos a permitir que vengan extranjeros a hacer la conexión física si nosotros tenemos la capacidad de hacerlo internamente? Y estuve varios años, vamos a hacerlo, tratando de convencer al grupo hasta que por fin yo me dediqué a hacer una planificación de cómo íbamos a vencer los obstáculos verticales. Entendí que había que hacer 2 grupos. Un grupo pequeño, que era el que iba a hacer el cruce, porque si un grupo muy grande iba a ser imposible. Pero íbamos a necesitar otro grupo de apoyo que estuviera en la otra cueva. O sea, el grupo de cruce iba a entrar por la cueva de Ángeles, el grupo de apoyo iba a estar en la cueva de Humo. Saludos, le damos la bienvenida a Guácara, el podcast de la comunidad espeleológica puertorriqueña. En este primer episodio tenemos el enorme placer de conversar con nuestra primera invitada, Aixa Tavares. Aixa es una cuevera del municipio de Arecibo, es decir, es una hija directa del Carso norteño, con más de 45 años de experiencias, retos y logros en las cuevas de Puerto Rico. En abril del 2021 se cumplen 40 años del legendario cruce de Cueva Ángeles a la Cueva del Humo. Ambas cuevas forman parte del sistema del río Camuy. Dicho viaje fue organizado por esta valiente espeleóloga. Te invitamos a acompañar a Aixa en su trayecto por las cuevas, que con su incansable determinación plasmó una enorme huella para que cueveros y cueveras puertorriqueños cargáramos el peso de la historia de la espeleología puertorriqueña. Aixa, muchas gracias por tu tiempo y por sacar este rato para compartir con nosotros. A la orden siempre. Este es un honor para mí estar con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo fueron tus primeros pasos en la espeleología? ¿Qué te llevó a la espeleología? Ok. Cuando yo trabajaba en la oficina de administración de Derecho al Trabajo, estaba en el área de estadística, trabajaba una compañera que se llamaba Genara Fuentes. Genara era luego Ventero, era la esposa de José Martínez Oquendo, el licenciado José Martínez Oquendo. Y ella se pasaba, después de los fines de semana, ella llegaba hablando de los viajes que daban a las cuevas y a dónde fueron y las aventuras que pasaban. Y yo soy una aventurera por naturaleza. Y dije, no, yo quiero ir. Y le caí detrás a Genara y le dije, Genara, yo quiero que me inviten a un viaje de eso. Fue tanta la insistencia que por fin me invitaron. Entonces recuerdo que me llevaron a una cueva bien fea, como para probarme. Digo yo que fue para probarme. Cueva Matos. Esa cueva tenía como 8 pies de montañas de guano. No tenía formaciones bonitas. Pero cuando íbamos camino para la cueva, pues yo no estaba acostumbrada a hacer ejercicio tan fuerte, de esas caminatas tan largas. Y yo muerta de cansancio, pero yo no decía nada, calladita. Y yo decía, en algún momento van a tener que parar a descansar, pero no paraban. Cuando llegan a la cueva, a la entrada de la cueva, pues se sientan y yo, ay, por fin vamos a descansar. No, ellos sacó todo el mundo el equipo, se lo puso el casco y las luces y para adentro. Y yo, ok, ya yo sé que tengo que prepararme físicamente. Entonces ahí empecé a hacer actividades de físicas para adiestrarme y para coger resistencia. ¿Y esa a su vez, Aixa, fue la primera cueva que visitaste? La primera. O sea, que te llevan como para probarte una cueva fea. Una cueva fea y larga, caminamos un montón. Pero cuando salimos me dice José, ¿cómo estuvo esa experiencia? Y yo le digo, ¿cuándo volvemos? Entonces él se echó a reír y yo me di cuenta que lo habían hecho a propósito. Sí. Que a pesar de que te llevan ahí como que... Pero la verdad que la experiencia pues me fascinó porque, pues, como dije ahorita, yo soy una aventurera por naturaleza y me gustan los retos, me gustan las cosas distintas, las cosas diferentes. Y la experiencia de penetrar adentro de una cueva, para mí eso fue algo fascinante. Y de ahí en adelante surgió la pasión por la exploración de cuevas. Y más o menos, Aixa, ¿de qué año estamos hablando para esa fecha? Eso fue como en el 1976. 76. Sí, porque recuerdo el año porque fue, yo me hice entonces miembro en ese año, fue a principios del 76. Lo que existía era la Gruta Trogloditas, que dirigía el compañero fallecido Norman Bebe.
Entonces yo me hice miembro del grupo y en el mismo año, más o menos para final de año, se convirtieron en la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico. Pues, hicieron una corporación sin fines de lucro incorporada en el Departamento de Estado y en ese mismo año todo coincidió con mi entrada. Sí. Sé que precisamente, ahora que mencionas CEPRI, sé que has estado por muchos años activa en la sociedad, incluso que has tenido puestos a través de la junta de la sociedad. ¿Me puedes decir un poco de la experiencia de estar en CEPRI? Sí, pues en CEPRI yo fui la primera mujer que entró a formar parte de la junta de directores. Estuve en posiciones empecé como vocal, luego fui secretaria y tesorera también por muchos años. Más o menos estábamos ahí los mismos ejerciendo los puestos, las posiciones. Y cuando yo comencé a explorar cuevas, realmente yo lo hice por la aventura, porque yo soy una aventurera. Pero según uno empieza y uno va a esta cueva y va a la otra y visita las otras, entonces uno es que va desarrollando la pasión y el amor por la naturaleza, por cuidar de la naturaleza, por mantenerla limpia. Nosotros siempre se enfatizaba, vamos a visitar la cueva, cualquier persona que fuma, si fuma, la colilla del cigarrillo se le echa a un bolsillo. No se puede dejar absolutamente nada dentro de la cueva. Y uno fue que fuimos desarrollando ese amor por cuidar de ese recurso natural tan hermoso. Claro, y son cosas que se dieron probablemente todo a la par, pero relacionado, entrando a CEPRI, creando esa conciencia mientras iba visitando y trabajando en la espeleología. Aixa, con relación a los tiempos en la sociedad, estoy tratando de recomponer un poco la mirada pensando en ti, en el contexto en el que estabas ahí y cómo te percibían, porque sé que emprendiste o fuiste la persona que conceptualizó probablemente una de las cosas, por lo menos para mí, más fascinantes, que fue ese tour trip de la cueva Ángeles a salir por humo. Y lo que he escuchado es que desde las palabras del propio Norman, que esa idea gestora, que esa idea insistente, pues venía de tu parte. Entonces, pues, sí. quería preguntarte, ¿cómo se te ocurre, qué te motiva a hacer un proyecto tan ambicioso? Ok. Como mencioné antes, que la sociedad le tomaba mucha atención y tiempo al adiestramiento. Kiko Ayala era, pues, tuvo igual que Steve Seagal, fueron directores del grupo de adiestramiento técnico y se hacían muchas prácticas verticales, se enfatizaba mucho en la seguridad. Y las personas estaban bien adiestradas realmente, los que estábamos en ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre se especulaba que por la trayectoria que se notaba en los mapas topográficos de la Cueva de Humo y de la de Ángeles, se especulaba que debían conectar. Pero era una travesía grande, eran dos cuevas que están bastante lejanas una de la otra, y nunca pues hicimos el intento, sí visitamos las dos cuevas, pero nunca se hizo el intento de hacer la travesía completa. En una ocasión vino un grupo de norteamericanos, una expedición auspiciada por nada más y nada menos que por la National Geographic. Ellos financiaron esa expedición. Estaba dirigida por Emily Davis, una reconocida espeleóloga de Estados Unidos. Dentro del grupo había una persona que se llamaba un caballero Ed Saulowski, que era un experto en alpinismo. A él lo integran al grupo precisamente porque ya ellos habían venido antes y sabían que esa cueva tenía varios impedimentos verticales entre medio de las dos. Así que ellos un día entraron por una de las entradas, no recuerdo bien si fue por Humo o por Ángeles, por una de las entradas con la idea de tratar de hacer la travesía, o por lo menos tratar de confirmar si efectivamente ambas cuevas conectaban. Entonces, a lo más lejos que logró llegar Ed Saulowski, porque se encontró con unos impedimentos verticales,
pues él dejó encendida un cool light, una luz sintética, la dejó puesta que dura como 36 horas más o menos encendida. Al día siguiente, ellos se fueron por la otra cueva y ellos lograron ver la luz sintética. Ok. O sea que lograron hacer la conexión visual. Sí, que dice, por uno entro y... Hicieron la conexión visual de la cueva, pero nunca no pudieron lograr hacer la travesía completa de entrar por una cueva y salir por la otra. Tal vez no tenían el equipo suficiente para poder, las sogas, para poder vencer los obstáculos verticales. En ese momento, una literatura que dejó escrita Emily Davis, ella mencionaba que había 6 obstáculos verticales, le llaman pits. Y entonces ellos pues no pudieron, no tenían el equipo suficiente para poder hacer el cruce completo. Entonces ellos terminan la expedición y se van, y a mí se me mete la piquiña de que yo decía, ¿por qué vamos a permitir que vengan extranjeros a hacer la conexión física si nosotros tenemos la capacidad de hacerlo internamente, hacerlo con los miembros de CEPRI? Y estuve varios años, vamos a hacerlo, tratando de convencer al grupo, hasta que por fin yo me dediqué a hacer una planificación de cómo íbamos a vencer los obstáculos verticales. Entendí que había que hacer 2 grupos, un grupo pequeño que era el que iba a hacer el cruce, porque si un grupo muy grande iba a ser imposible, pero íbamos a necesitar otro grupo de apoyo que estuviera en la otra cueva. O sea, el grupo de cruce iba a entrar por la cueva de Ángeles, el grupo de apoyo iba a estar en la cueva de humo. Antes de eso, pues yo planifiqué que 2 fines de semana antes del fin de semana del cruce, fuimos por cueva de humo y dejamos instalada ya la soga de los primeros dos abismos, de los primeros 2 pits. El primero no era era como unos 25 tal vez pies de profundidad, no era muy profundo. Uno subía por ahí, y lo que había era un puentecito que yo estaba sentada, yo me senté, bajamos Héctor Hernández y yo ese primer pit, y el resto del grupo se quedó arriba. Entonces Héctor logró subir ese pequeño tramo, llegó hasta el puente, y resultó que al otro lado de ese puentecito había otra caída vertical mucho más grande, tal vez como unos 70 pies. Entonces yo subo, Héctor me ayudó a subir, yo quedé con un pie en un precipicio y con el otro pie en el otro, sin soga ni nada. Entonces Héctor se lleva la soga y la logró amarrar de una estalactita fuerte, una base sólida. Y entonces nosotros regresamos, o sea, se dejaron puestas ya esos primeros 2 pits, ya estaban con la soga necesaria para vencerlo. Y lo que hicimos fue que con un arnés de pecho lo usamos por el aire. Okay. O sea, que el día del cruce pues se iba a hacer de la misma manera. El fin de semana siguiente nos fuimos por Ángeles. Hicimos lo mismo. La intención era dejar vencidos los siguientes 3 pits, los obstáculos, y dejamos las sogas instaladas y todo, pero eso nos tomó casi 15 horas. La de humo 12 horas y por Ángeles estuvimos como 15 horas. Que esos fueron los viajes previos. El día del cruce ya sabíamos que, según la redacción que había dejado escrita Emily Davis, había un 6º pit, un 6º obstáculo vertical, que nosotros no habíamos dejado soga ahí instalada. Ahí necesitábamos, esa era la importancia del grupo de apoyo, que estaba dirigido por Norman Bebe, fue el grupo que entró por humo, de vencer ese obstáculo vertical y dejarnos instalada una soga para los que veníamos de Ángeles pudiéramos subir. Y salir, continuar y salir. Entonces continuar y salir por humo. El día del cruce habíamos 7 personas, estaba José y Genara, Arturo Torres, Manuel Camacho, Waldemar Morales, Héctor Hernández y yo. Bajamos los primeros pits, solamente Héctor y yo, dejamos al grupo arriba porque teníamos que verificar, corroborar que el otro grupo había logrado instalar la soga, porque era una subida vertical bien recta. Es difícil, que sin una soga allí no se iba a poder subir. Entonces no valía la pena de que bajáramos todos, no encontráramos la soga y tuviéramos que volver a regresar
Aparte de que el último que bajara iba a bajar con la soga doble para poderla rescatar, que ese fue Manuel Camacho. Pues cuando llegamos al lugar, de hecho Héctor Hernández fue fue muy valiosa sus aportaciones porque él tenía mucha destreza para escalar. Héctor es criado en Utuado, en los campos de Utuado, y se pasaba por los campos metidos y tenía muchas habilidades para escalar cosas difíciles. Y él era nuestro hombre araña. Según Ed Zawlowski era el hombre araña de Emily Davis, Héctor Hernández era nuestro hombre araña. Entonces al bajar el primer pit de Ángeles, uno caía directamente en agua. Había que nadar y al otro extremo había otra subida que no era tan recta, pero tenía una inclinación bastante difícil. Y la responsabilidad de Héctor era vencer ese obstáculo y dejar una soga instalada ahí. Héctor se compró unas botas nuevas con mucho agarre y subió por aquello que parecía un conejo. Qué bien. Realmente, pues, con mucha facilidad. Y dejó la soga instalada y ahí entonces nosotros regresamos. El día del cruce volvimos y subimos bajamos esos dos obstáculos y subimos. Y antes de bajar el tercero, se veía el siguiente pit. Y de ahí empezamos a gritarnos para ver si el otro grupo había llegado al lugar y nos escuchaba. Con la suerte de que ya estaban allí, habían logrado instalar una soga en el impedimento vertical que nos faltaba. Y entonces le avisamos por gritos, porque no había radio en esa época, a José y al resto del grupo que siguieran bajando, porque ya estaba la conexión con el grupo de apoyo estaba hecha. Entonces, luego me cuenta Ramón Carraquillo y Norman y demás, que había dos obstáculos más que Emily Davis no mencionó en el mapa, que ellos tuvieron que vencer 2 obstáculos y no uno, para lograr llegar a donde nos tenían que dejar instalada la soga. Así que, pues yo al principio le decía al grupo, mira, si vamos a intentarlo, si no podemos, pues viramos, con el mismo amor regresamos, pero vamos a darnos la oportunidad de que los puertorriqueños lo intentemos. Y del primer intento lo logramos. Lo alcanzaron. Ese fue el mayor orgullo que yo tuve de esa experiencia. Y yo pienso, Aixa, que para efectos de las personas que nos escuchan, probablemente muchos van a conocer tanto la Cueva del Humo como la Cueva Ángeles, que en efecto son 2 cuevas grandes. Y tú estás hablando de 6 o 7 pits, pero el grado de dificultad que tiene esa cueva es importante. O sea, el hecho de hacer esa travesía, de entrar y salir por un sitio en los años donde el sistema se estaba explorando, donde había una huella que se estaba dejando, yo creo que es enormemente relevante el hecho de decir, mira, aparte de la confirmación de que hay una conexión física entre las cuevas, pero el hecho de en efecto entrar y salir por ellas, pues yo creo que son... De hecho, el día del cruce nos tomó, a pesar de que habíamos dejado ya sogas instaladas 2 fines de semana anteriores, tanto en Humo como en Ángeles, el día del cruce nos tomó 21 horas. Sé que después otros exploradores la han hecho esa misma travesía en mucho menos tiempo. Realmente yo no sé cómo lo han logrado tan rápido, pero claro, había más gente, había que recoger el equipo. Y eso pues tomó tiempo, además que cuando el grupo es más grande pues se hace más lento la travesía y el lograr, pero fueron 21 horas, salimos muertos de cansados, pero con un orgullo y una gran satisfacción que yo no me cabía dentro de mí misma. Sí, no, yo al escucharlo es como, son cosas que en efecto emocionan. Y Aixa, mencionaste que pues esa inquietud te surge y que tú reúnes o convocas los grupos. Mencionaste 2 grupos, pero ¿cuáles fueron los criterios para escoger los que tú dijiste, mira, yo quiero que esté en este grupo y quiero que esta persona esté en este otro grupo? ¿Tenías algún criterio especial para eso? Sí, bueno, yo quería ser justa. Yo fui quien hice la selección y yo quería ser justa con las personas que de más tiempo en la organización y los más dedicados. José y Genara tenían que estar ahí porque José y Genara, esos fueron quienes me llevaron a mí por primera vez a una cueva, eran expertos los dos y ellos tenían que estar allí. Arturo Torres, ni se diga, Arturo Torres es una institución dentro de CEPRI.
Manuel Camacho. O sea, yo quise darle más prioridad a los demás, a los más antiguos que estuvieran aptos, que tuvieran las destrezas para eso. Héctor Hernández tenía una agilidad grandísima. Waldemar Morales era el otro compañero. Habían otros en el otro grupo, por ejemplo, Norman Bebe hubiera estado en el cruce, o sea, eso hubiera sido, no había ni que pensarlo, pero él había tenido un accidente de motora y tenía una pierna un poco afectada, todavía no estaba completamente recuperado. Y entonces yo también necesitaba en el grupo de apoyo a alguien de experiencia que conociera bien la cueva de humo. Claro. Y esa persona era Norman Bebe. O sea, que te servía donde estaba a pesar de la lastimadura, sí. Era útil. O sea, era... Si no hubiera tenido la lastimadura, Norman hubiera estado en el grupo de cruces definitivamente. Okay. Pero al tener el problema de ese accidente de motora, pues yo le dije, Norman, tú te tienes que encargar del grupo de apoyo y tú vas a dirigirlo y vas a dar las instrucciones que sean necesarias para que se logre el objetivo de lograr ayudar, darle el apoyo que necesitan los que vamos a estar cruzando. Y probablemente ustedes investigaron los escritos que habían dejado Ed Sauloki, que había dejado también sí. Emily, y también se estaba activamente estudiando el sistema de Camuy por puertorriqueños. Había gente probablemente por Ángeles, también ya sabían el tema de la cueva del humo. Sí. Arturo Torres estaba haciendo su tesis doctoral del sistema el sistema hidrológico de las cuevas, del sistema de cavernas de Río Camuy. Él tenía mucha información de la parte hidrológica. Norman Bebe era una enciclopedia, él nos ilustró, él nos contaba todos los detalles que necesitábamos porque él conocía muy bien ambas cuevas. Pero sin embargo Norman tampoco nunca había hecho el cruce. Por alguna razón pues no tuvieron la motivación para hacer esa trayectoria completa. Y precisamente eso era lo que te quería preguntar, Aixa, que a pesar de estar allí físicamente o por un área del sistema o por otra, con distintos propósitos, ¿cuál tú crees que era la percepción de la sociedad antes de que tú lo plantearas? O sea, ¿tú crees que había alguien más que estaba interesado o tú piensas que era como que, mira, eso es bien difícil, lo han intentado varias personas ya, no han podido, vamos a dejarlo ahí? ¿Cuál tú crees que era el sentir del grupo? Sí, yo creo que es la segunda, o sea, realmente nunca se planteó el que CEPRI hiciera el cruce completo. Cuando vino el grupo de Emily Davis, ahí entonces se fue despertando la chispa de la curiosidad de que por qué no hacerlo nosotros. Pero realmente, y tampoco había la seguridad, ¿verdad? No había tanta data. Ellos fueron recopilando bastante data cuando vinieron aquí a la exploración. Pero una vez se supo que conectaban, teníamos que hacerlo nosotros, no podíamos dejar que vinieran personas de afuera a hacerlo. Y Aixa, ¿y qué significó para ti esa conexión? O sea, haberla completado. Wow, un orgullo patrio, digo yo, de que nosotros los puertorriqueños sí realmente tenemos la capacidad y las habilidades, que no tenemos que sentirnos menospreciados, ni que porque venga, no importa, a ellos la expedición se la auspició la National Geographic, nada más y nada menos que la National Geographic, con recursos financieros completos. Pero nosotros tenemos la cría boricua y nosotros yo sabía que nosotros podíamos hacerlo. Y lo que les dije fue, al principio hubo un poquito pero mira, ese grupo que vino tan bien preparado, con expertos en alpinistas y no lo pudieron hacer, ¿tú crees que? Yo digo, sí, yo creo que sí. Yo creo que nosotros tenemos que hacerlo, no debemos esperar que venga otro grupo a hacerlo, tenemos que hacerlo los puertorriqueños. De hecho, tuvimos que salir, yo salí primero con Norman Bebe y Manuel Camacho, porque Manuel Camacho se dislocó un hombro, bajando el primer pit de Ángeles. Él venía bajando con la soga doble, y de ahí para abajo eran todos los demás precipicios que se tenía que tirar. Y entonces estaba bastante lastimado, y yo le dije, Norman, vamos a sacar a Manuel adelante, y el resto del grupo pues que sigan. Entonces, cuando llegamos fuera de la cueva, Norman conocía esa cueva y aquel camino como nadie, pero ya salimos como a las 2 o las 3 de la mañana
aquello estaba oscuro. A Norman se le perdió el camino. Nos encontramos y estábamos tan cansados que sencillamente nos tiramos en la grama a esperar que escucháramos las voces del resto del grupo. Para salir todos. Para salir. Pero la celebración sí, la hicimos después. En la siguiente reunión que hubo, pues la celebramos en grande. Qué bien. Sí, yo me sospecho en efecto que sí, que son de esas cosas que uno festeja aparte que y que yo les decía, guarda. ¿lo ves? Se fijan que sí, que podíamos Sí. hacerlo. Y lo cuentas con el entusiasmo que yo que he estado cerca y por ahí, uno se contagia de la alegría de decir, mira, esto. No, fue una alegría increíble. Qué bien. Aixa, ahorita mencionaste, había sido parte del grupo de personas que había encontrado el manantial de las aguas frías. ¿Cuán importante es primero, que me comentes un poco de la experiencia, pero qué relevancia tiene el hecho de estudiar mapas topográficos, salir a caminar al monte, estudiar mapas de cuevas? O sea, ¿cuánto también es relevante ese estudio en la casa o en una mesa de comedor? Mira, a mí me parece que esto puede ir en esta dirección. Sí. ¿Cuán importante fue eso para haber encontrado el manantial? Nosotros hacíamos muchas reuniones en las casas para observar los mapas y para ir marcando la trayectoria de las cuevas que se iban visitando, se plasmaba en un mapa topográfico. Yo no soy experta en mapas topográficos, eso los expertos son Ramón Carrasquillo y José también por sus estudios. Entonces, cuando Río Encantado, o sea, Río Encantado es otro sistema importantísimo. Nosotros nos sentamos una noche a especular, a ver lo que había, lo que se había visitado, cómo iban el curso de las cuevas visitadas en el mapa topográfico. Y entonces José se puso a especular y a teorizar. Entonces dijo, mire, el Río Encantado discurre en dirección este. El Río Encantado tiene que tener una salida de ese río subterráneo, tiene que salir en algún lugar. Y el lugar más probable es un río. El río más cercano es el Río Grande de Manatí. Así que él sospechaba, y decía, yo teorizo que ese río tiene que desembocar en algún punto en el Río más Grande de Manatí. Y debe haber otras entradas de cuevas, pero todas deben tener una profundidad una caída vertical de 140 pies para arriba. O sea, él estableció una teoría. Entonces nos dijimos, pues vámonos el fin de semana que viene. Se avisó a otros miembros de la sociedad, pero la mayoría no pudieron. Y solamente nos presentamos José, Genara y yo. Así que nos fuimos todos en un solo carro y empezamos cuando llegamos al punto, ¿verdad?, donde íbamos a dar los carros, a preguntarle a la gente del barrio, porque la gente de los barrios son los que mejores conocen las tierras alrededor. Claro. Y entonces les preguntábamos, ¿ustedes conocen de entradas de cuevas por estos alrededores? Y algunos nos decían, allá hay una, acá hay otra, y fuimos revisando todas las cuevas que nos decían. Pero ese fin de semana en particular hubo un joven, pero entonces el muchacho nos dijo, hay otra cueva que hay un manantial cerca del río. Y ahí se le prendió la bombilla y José, todos abrimos la boca y dijimos, no puede ser, esa es la que estamos buscando. Esa tiene que ser la resurgencia del Río Encantado. Entonces el muchacho nos explicó dónde era y nos fuimos a caminar por todo el cauce del río, por la orilla del río, buscando, mirando a ver si encontrábamos algo. Y en una empezamos a escuchar un ruido como de agua cayendo. Y ahí se nos abrieron los ojos y espérate, por aquí hay algo. Nos acercamos al lugar y encontramos esa entrada de cueva con un manantial. Y había el agua brotaba de las paredes. Y un manantial grande. Yo nunca he estado en aguas frías, pero debe ser un manantial. Sí, era un manantial bastante grande. Okay. Entonces dijimos, tiene que ser esto. Tiene que ser. Y Aixa, cuando ustedes comienzan a explorar el sistema de Encantado, ¿lo están mirando por los extremos o lo están estudiando cuando mencionas que se hacen estas teorías de la profundidad de las posibles cuevas, que en efecto yo creo que son
bastante preciso. Eso que se establece al principio se hace desde habiendo visitado el centro del sistema o están por Yuyú. ¿Por dónde están mirando primero? Bueno, nosotros la primera, Río Encantado, nosotros no sabíamos de la existencia de Río Encantado hasta como en 1976, cuando un pequeño grupo de Arecibo que dirigía Felipe Vascó, era un grupo de cuatro exploradores, se hicieron miembros de la Gruta Trogloditas y nos empezaron a hablar sobre unas cuevas que ellos estaban explorando en el área de Florida, del municipio de Florida, que se llamaban Río Encantado. Ahí fue la primera vez que nosotros escuchamos de esas cuevas y entonces Felipe nos llevó de primera vez a la entrada principal de Encantada. De Encantada. Exploramos Encantada, Río Arriba y Río Abajo. Río Abajo, una sección, de hecho, yo fui la primera puertorriqueña que entró Río Abajo, la primera persona con Felipe Vascó, la primera mujer. La primera mujer. Felipe Vascó había explorado esa sección con un danés que vino a Puerto Rico y ellos dieron un viaje como de 12 horas, llegaron a un punto donde pues regresaron, pero la cueva continuaba. Y yo le dije, Felipe, vamos, yo quiero que vayamos a ese viaje y vamos a quedarnos. Si hay que dormir dentro de la cueva, dormimos para tratar de llegar al final. Así que un día nos fuimos, Felipe, Willy Quiles y yo. Pero cuando llegamos al punto donde él había llegado con el danés, él dijo, no, yo creo que debemos regresar. Justo en el mismo sitio, sí, en el mismo lugar. Y después vamos a llegar un poquito más. Y me dijo, no, nos vamos a virar. Y él quiso regresar y obviamente no podemos dejar que una persona regrese sola y regresamos con la intención de en otra ocasión pues volver a hacer el viaje con más personas. Y en el caso de Encantada Río Abajo son varios kilómetros de cueva. Sí. Y ahí es que se asifona para Juan Nieves, me parece que hay un trayecto ahí inundado. Sí, hay sifones. Entonces, en las exploraciones superficiales, preguntándole a los vecinos de los barrios, encontramos Cueva Escalera, encontramos el Zumbo. En ambas cuevas tenemos experiencias, anécdotas. Por ejemplo, cuando llegamos a Cueva Escalera, nosotros, como estábamos haciendo exploraciones superficiales, pues no teníamos, no fuimos con una cueva larga. Cueva Escalera tiene una caída vertical como de 90 pies, por ahí más o menos se ha calculado. Y vemos que tiene una escalera hecha en hierro. Entonces, lo habían hecho los vecinos del área por ahí para sacar agua. Hicieron esa escalera, pero los primeros escalones, como los primeros 8 o 10 escalones, estaban corroídos. Entonces no se podían usar y no teníamos la soga, pero por el lado derecho vemos que hay unos árboles con unas raíces bien largas que estaban bajando hacia la cueva. Y entonces, locuras, porque eso fue una locura. Nos agarramos de las raíces de los árboles, bajamos ese tramo como de unos 10 pies hasta llegar a la escalera. Hasta un escalón sano. Hasta un escalón sano y de ahí seguimos bajando por la escalera. Y luego pues regresamos, subimos por la escalera, hicimos la misma trayectoria con las lianas del árbol, las raíces del árbol. Que después yo decía, eso fue una locura, pero pues sí, la emoción que teníamos por wow, esta cueva tiene una entrada impresionante. Es impresionante. Entonces en el Zumbo, nosotros fuimos al Zumbo un día que hay un residente de Florida, del barrio Montebello, Abraham Bruno. Era un muchacho, le decían Tarzán, porque él se pasaba explorando por los montes. Él se iba solo a caminar por los montes y se los conocía, pero muy bien. Entonces, él nos había hablado de esa otra cueva que se llamaba el Zumbo y más o menos nos explicó por dónde era. El día que íbamos a explorar, lo fuimos a buscar a Abraham para que fuera con nosotros, pero no lo encontramos, no estaba en la casa. Así que nos fuimos solos. El día estaba soleado, no había llovido, nada, muy bien. Llegamos, localizamos la cueva y bajamos. Zumbo tiene 2 entradas, una que es el tipo de grieta, una tipo grieta, y la otra a la izquierda, una más redonda, y nosotros bajamos por la más redonda, la que era la más bajita, dejamos la soga ahí, instalamos la soga y bajamos por allí. ¿Qué pasa? Que entre medio de esa entrada y la grieta, que es donde realmente conduce la cueva,
había un pasillo pequeño con agua, pero la cabeza se nos quedaba afuera y por ahí cruzamos hasta la grieta y por ahí es que continuó la cueva. Cuando estábamos tal vez como media hora adentro, yo empiezo a ver que el río está arrastrando hojas. Y yo le digo al grupo, está lloviendo afuera, vámonos, porque ya nos habían dicho que esa cueva se inundaba. Y yo, vámonos, y empezamos a salir volando, lo más rápido que pudimos. ¿Qué pasa? Cuando llegamos a donde termina la grieta, que estaba el pasillo, el pequeño pasillo, el túnel por donde teníamos que cruzar para donde estaba la soga instalada, estaba inundado con agua, se había sellado. El agua estaba subiendo y nosotros no teníamos soga. Y estaban en el pasillo, pero no tenían la cuerda. La cuerda estaba en la otra entrada. Entonces yo no sé cómo, mira, en momentos de emergencia a uno le salen alas. Nosotros por aquella pared, en esa pared, como 3/4 parte de la pared, hay un boquete, como otra cuevita dentro de la misma pared. Nosotros subimos por aquí, sin soga, subimos por aquella pared como gatos y nos metimos a esa otra boquete, esa otra abertura que hay en la pared. Estando y el agua pues estaba subiendo, pero creíamos que ahí estábamos seguros cuando escuchamos que nos estaban llamando. Por fuera había llegado. ¿Dónde están? Y era Bruno, Abraham Bruno. Alguien le había dicho que habíamos ido a buscarlo y que íbamos para el Zumbo. Y cuando él vio que estaba lloviendo, él sabía que esa cueva se inundaba y fue a advertirnos. Entonces ya cuando él llegó, ya nosotros estábamos metidos en esa boquete a mitad de la pared, él buscó la soga en el otro lado y nos las tiró y así pudimos terminar de ascender ese tramo que nos faltaba. Y ese fue el día, Ixa, que encontraste, o sea, es el mismo día que bajaron, fue el día que ustedes la encontraron, que encontraron el Zumbo. Sí. El mismo día. ¿Y sabían, estando allí, sabían que ya era parte del sistema o lo empezaron como a tratar de atar o relacionar? No sabíamos ni que Escalera era parte del sistema, ni de Zumbo. En ese momento lo miraban como Cueva Encantada, separadas. La Cueva Encantada, como que era el Río Encantado. Entonces, al ir ubicando la posición de esas cuevas que se iban explorando en el mapa topográfico, se ve una tendencia de una dirección. Entonces se empieza a especular, caramba, esta cueva podría conectar con el sistema de Encantada. Lo mismo Escalera y el Zumbo. Entonces, pues, lo que hicimos fue que Arturo Torres fuimos a hacer pruebas de tinte. En una ocasión nos tiramos a hacer pruebas de tinte. Eso fue después de haber encontrado Encantada. El manantial de las aguas frías. Okay. ¿Y por dónde hicieron los tintes? ¿Por cuál de ellas? Se tiraron tintes en Escalera, bueno, en Los Caños, desde Los Caños, okay. Cueva Los Caños. Entonces se tiró tinte allá, se pusieron bolsas de carbón activado en Cueva Escalera. Y se tiró tinte de Cueva Escalera hacia abajo y se pusieron bolsas de carbón activado en el manantial de las aguas frías. Y arrojó los resultados de para ver si había una conexión hidrológica por lo menos entre todas esas cuevas. ¿Qué pasó? Que cuando salimos de Escalera había un aguacero, estaba trueno y relámpago. Y dijimos, diantre, esto puede dañar la prueba que estamos haciendo, las muestras que se echaron y las bolsas de carbón activado. Al otro día era que se iban a recoger las bolsas y efectivamente cuando fuimos, la mayoría del río se las había llevado, el río creció, en la parte subterránea creció, se llevó las bolsas de carbón, no fue efectivo la prueba que hicimos por la lluvia, pues se dañó el proyecto y las bolsas que se dejaron en el manantial del agua fría las vandalizaron. Las encontramos vandalizadas, nunca. Hubo que esperar para saber eventualmente. Después de eso, no se volvieron a hacer pruebas de tinte, por lo menos nosotros de CEPRI, sino le hicieron unos grupos de exploradores que vinieron de afuera. Porque en el 1900, nosotros estuvimos en Río Encantado intensamente, 81, 82, 83, esos años.
Pero en el 83 hubo una desgracia, tuvimos un accidente en el manantial de las aguas frías. Yo imagino que tú tienes conocimiento. Ya se había hecho unos intentos de bucear el sifón que hay en el manantial de las aguas frías para tratar de ver si se encontraba otra salida abierta con aire que se pudieran continuar las exploraciones o que salieran a otras cuevas. En el primer intento pues se hicieron varios intentos, se hizo el mapa de esas primeras partes del sifón y de los túneles. En la segunda ocasión que fueron a continuar con las exploraciones, uno de los compañeros tuvo un accidente y falleció. El compañero Gilberto Tito Vázquez. Ellos estaban penetrando en grupos de 2. Eran unas buceadas breves de no más de 15 minutos o 20 minutos o media hora máximo. Y entonces salían esos, entraban 2 más. Por la cuestión de la seguridad, se había tirado la soga de seguridad que se había hecho desde otra ocasión que ellos habían ido, y habían tirado una soga, el carrete de seguridad para ellos amarrarse cuando entraran, era para evitar que alguno se fuera a perder en el regreso. De alguna forma que no sabemos realmente, todavía nadie sabe qué fue lo que ocurrió. Cuando venían de regreso Tito con otro de los compañeros, Tito venía detrás. El compañero venía al frente. ¿Qué pasa? Que de los que estaban afuera esperando, se habían percatado como que había pasado más o menos el tiempo que se les había dado para que regresaran, y no llegaban, y 2 se tiraron a chequear a ver que no hubiera pasado nada. Y uno de ellos se tiró con dos lámparas, y el otro pues tenía una lámpara. Cuando el compañero que venía con Tito, que Carlos venía primero y Tito venía después, vio 2 luces, dijo adiós, pensó que en algún momento Tito se le había pasado, se había adelantado y que estaban los 3 allá. Entonces se hicieron señas y salieron. Pero cuando salieron 4 luces, pero 3 buzos. Y entonces dicen, ¿y dónde está Tito? Dice, pero si Tito salió, si venía, había 3 luces, yo vi 3 luces prendidas, y fue que uno de los compañeros entró con 2 luces. Venían amarrados de la soga de seguridad, entran a buscarlo, entraron a buscarlo, y en un punto encontraron que la soga de seguridad la había cortado. Debe haber tenido algún tipo de problema con el tanque, con la alimentación de oxígeno. Algo es la especulación, porque la única razón para que se hubiera soltado de la soga de seguridad era por un momento de emergencia. Como su compañero estaba al frente y ya en ningún momento le hizo señales de que tenía problemas, él no se dio cuenta de que Tito tenía problemas. Cuando ve las 3 luces, pues él que pensó que Tito ya había salido, estaba frente a él. Tito no salió, se estuvo buscando, se hicieron varios intentos de búsqueda, no apareció. Ese mismo día se llamó a la National Speleological Society de Estados Unidos, que tiene un equipo de buzos expertos en cuevas, cuevas subacuáticas, y ese mismo día ellos enviaron a 2 de sus expertos a Puerto Rico. Al otro día ellos entraron a la cueva, estuvieron buscando, no localizaron nada en su primer intento. En un segundo intento volvieron, transcurrieron 1.200 metros por un túnel y lograron llegar a una área abierta con otra cueva. Vieron pisadas en la arena, en la orilla. ¿Qué pasa? Que el día del accidente, nosotros, los que no éramos buzos, nos dedicamos a buscar superficialmente afuera para tratar de localizar si habían otras entradas de cueva que pudieran conectar al mismo sistema, a ver si Tito había logrado llegar a una de esas cuevas y estuviera, ¿verdad? Que pudiéramos un intento de rescatarlo. Se encontró una cueva que se le llamó la cueva de Juan Nieves. Entonces bajaron a esa cueva Gary Arroyo, una de las muchachas del grupo, y Joe Troster,
Ellos tenían una caída vertical como de 140 pies. Ellos bajaron, exploraron, llegaron hasta la orilla donde estaba el río. Buscaron, no encontraron a Tito y subieron. ¿Qué pasa? Las huellas que estos buzos de la NSS encontraron eran las huellas de Gary, cuando estaba buscando por esa área, a ver si por suerte se localizaba a Tito. Entonces ellos ya sabían que un grupo había entrado a otra cueva y especularon. Ellos buscaron a ver si las huellas eran de Tito, pues buscaron por toda la cueva, pues no encontraron. Entonces se dieron cuenta que debían ser las huellas de los que habían entrado antes, buscando superficialmente. Polvo nieve. Sí, pues lamentablemente pues perdimos al compañero. En esa ocasión tampoco se localizó. Hubo mal tiempo, empezó a llover, no se pudo, por seguridad no se pudo continuar la búsqueda, y como un par de meses después volvieron los buzos de la NSS a explorar y localizaron el cuerpo en una grieta. Y se recuperó. Se recuperó el cuerpo. Y Aixa, para esa fecha, ¿ustedes ya habían mapas o tentativas de mapas, o lo que me estás diciendo era explorar, encontrar la cueva, explorar, salir? ¿Cuándo surgen los mapas? No, ya habían de Encantada, habían ya unos mapas, ¿verdad? Mapas preliminares hechos. Siempre que se iba a la cueva, aunque sean unos esquemas, unos sketches, se hacían y después se iba con más tiempo, con las cintas de medir, porque en aquella época no había el láser. Y entonces se iban haciendo mapas. Y habían pues más o menos, no unos mapas completos, pero más o menos unos bosquejos de mapas. Y sí se ubicaba la entrada en el mapa topográfico y más o menos la trayectoria por brújula que discurría. Aixa, por curiosidad, regresando al tema del río Camuy, ¿llegaste hasta el salón final? ¿Llegaste hasta las doncellas blancas? ¿Llegaste donde está la figura del viejo capitán? Sí. De hecho, me voy a dar golpes de pecho. Yo fui la primera puertorriqueña que llegó al Salón de las Doncellas Blancas, el Hall of the White Maidens. La primera vez lo hizo Jean Gurney, es la esposa de Russell Gurney. Fueron dos exploradores norteamericanos, miembros de la NSS, que estuvieron en Puerto Rico durante muchos años explorando el sistema del río Camuy. De hecho, él hasta compró un terrenito con una casa pequeña y ellos se quedaban en esa casa cuando venían, se quedaban meses aquí, 2, 3 meses explorando. Y ella fue la primera mujer que llegó al Salón de las Doncellas Blancas. La primera puertorriqueña fui yo. Fue un viaje que organizó Arturo Torres. Y recuerdo que al principio solamente había escogido un grupo de 5 varones. Y yo le decía, Arturo, yo quiero ir a ese viaje. Y él me decía, no, porque es que en este viaje hay que nadar mucho, porque en esa época, eso era cierto, él decía como el 60% hay que nadar. Y Arturo era del equipo de polo acuático el equipo nacional de Puerto Rico, era un nadador experto. Y entonces pues él quería gente que fuera, ¿verdad?, que más o menos estuvieran con sus habilidades. Y yo le dije, el único impedimento para que yo no vaya con tu grupo es que hay que saber nadar bien. Y me dice, sí, porque es que es un viaje difícil. Y yo acababa de sacar la licencia de salvavidas de la Cruz Roja. Y abro la cartera y le saco y yo, toma, yo voy para ese viaje. Y entonces pues me incluyó en el viaje y por eso pues fue la primera mujer que llegó ahí. Llegamos al salón. ¿Y lo hicieron por dónde, Aixa? ¿Tres pueblos? Bajamos por Espiral. Por Espiral. Sí. Por Espiral. Bajamos por Espiral y subimos por Espiral también. En esa época se usaban mucho las escaleras de cable. Espiral tiene unas bajadas realmente sencillas, es inclinada como unos ángulos de 60 grados tal vez, y después tiene una caída libre pequeña y entonces ahí se ponía una escalera de cable. Okay. Y de ahí hasta las doncellas. Nos tomó como 12 horas ese viaje. Entrar y salir. Entrar y salir. Firmamos, hay un libro en la estatua del capitán, una formación muy famosa que de hecho en el libro de Russell Gurney está en la portada, una foto del viejo capitán. Es como un capitán de estos del mar, de los capitanes de barcos.
porque se le ve como el gorro, el sombrero y de perfil. La verdad que la estatua tiene una resemblanza a eso. Entonces, en la base de esa estatua se puso una bitácora donde las personas que llegaban al salón final de las cuevas de Camoy firmaban. En algún momento, pues en esa ocasión firmamos todo. Yo no sé si esa bitácora todavía existe, porque el tiempo la debe haber deteriorado. Todavía está. Hay otra. Ok, pues es un salón hermoso, tiene muchas formaciones bonitas. Entre medio hay, no sé si ustedes han ido a ese lugar, hay un área que se llama el pasaje magnético. Que es un fanguero, pero que parece magnético de verdad. Uno se le baja las piernas hasta las rodillas y no se puede, uno se las jala y no quieren salir. Sí, que esa parte ahí es ese pasillo seco después de los ecos. Sí. Que sí, está igual. Y como Tamara, hay una bitácora, probablemente es más reciente. Sí. La puso Steve. Pues tengo que volver para firmar esa. Sí, hay que dejarla. Esa no la he firmado. Esa no la he firmado. Hay un área detrás de una columna, de una pared que hay cuevas, perlas de cuevas. Aixe, ya para despedirnos, ¿qué proyecto de espeleología estás planificando o estás trabajando? Bueno, yo esta época de descanso que nos ha imposibilitado el problema del virus, ha imposibilitado las exploraciones, pues, y escuchándolos a ustedes, del proyecto de ustedes, me motivé a tratar de recopilar toda la data que yo tenía recopilada del sistema de cavernas de Río Encantado. Ese sistema es el segundo sistema más importante de Puerto Rico, no en términos de longitud, porque en longitud ya se le pasó a Camuy, pero en volumen Camuy es un sistema más grande que Río Encantado, pero en longitud ya Río Encantado se le pasó, pero es un sistema muy importante. Entonces yo he estado mirando los mapas, el mapa topográfico, y desde la entrada de Juan Nieves, el manantial de las aguas frías, Juan Nieves, que esto lamentablemente, ¿verdad? Los buzos de la NSS lograron la conexión con Juan Nieves, que era la conexión que Tito y el grupo de buzos de Puerto Rico estaban tratando de localizar. Irónicamente, pues lo lograron ellos haciendo un rescate de Tito. Pues entre Juan Nieves y la entrada de Encantada, en la sección Río Abajo, hay un tramo demasiado largo. Sé que hay unos sifones entre medio que Roberta Swicewood, una espeleóloga norteamericana que vino durante varios años a Puerto Rico. Déjame hacer un alto. Cuando ocurre lo de Tito, como que ocurrió una pausa en CEPRI de las exploraciones de Río Encantado, fue como un detente. Nosotros quedamos tan impactados que tuvimos una época de que no exploramos mucho. Estábamos pasando todavía el trago amargo. Y entonces detuvimos realmente Río Encantado, que llevábamos un ritmo bien acelerado. Pues lo detuvimos. En ese momento que nosotros nos detenemos, empiezan a llegar exploradores de Estados Unidos que tuvieron conocimiento del sistema de Río Encantado, porque cuando Felipe llevó al danés a Río Encantado y estuvieron Río Abajo, él es miembro de era miembro de la sociedad de la NSS, y les contó sobre ese sistema a otros exploradores de la NSS y los motivó a que vinieran a Puerto Rico. Entonces empezaron a llegar exploradores a Puerto Rico con equipos de buceo, expertos en buceo, y empezaron a bucear en los sifones. Encontraron varios sifones. Río Abajo, Encantada Río Abajo, también ellos encontraron más de un sifón. Creo que son como 4 sifones, según un escrito que yo vi de Roberta. Y ellos lograron hacerlo. De hecho, ellos lograron hacer la conexión completa desde Juan Nieves hasta Encantada Río Abajo. Les tomó 32 horas. Yo encontré un escrito que le dejó Roberta a Lucy Bebe, porque Lucy transcribía los escritos que hacía Roberta de lo que ellos iban adelantando, y Lucy los transcribía y los ponía en los noticieros, que era la revista que tenía CEPRI en ese entonces.
Y entonces en uno de esos escritos yo encontré, de hecho en puño y letra, yo tengo un escrito en puño y letra de Roberta, que lamentablemente después de Río Encantado, como un mes después de esa hazaña, ella falleció explorando un sifón en Estados Unidos y murió ahogada, una lástima. Entonces ella contó que la travesía completa estuvieron 32 horas, desde Juan Nieves hasta salir por Río Encantado, Río Abajo, la sección Río Abajo, y que en ese tramo ellos tuvieron que bucear 4 sifones. 4 sifones. Sí. Sí, es que hay mucha cueva ahí. Sí, o sea que, pero entonces es tan extenso ese tramo que yo lo que estoy es recopilando toda la data que hay y los mapas topográficos. Ya llamé a Ramón Carrasquillo, que es nuestro experto en mapas topográficos. Yo digo que es la enciclopedia de CEPRI. Y entonces le dije, Ramón, localiza los mapas que tú tengas. Yo tengo los míos acá. Cuando esto del virus no los permita, vamos a reunirnos a tratar de plasmar todas las entradas en un solo mapa y entonces ver qué áreas son susceptibles para exploración superficial, donde pueda haber sumideros que estén cercanos a la trayectoria de Río Encantado, para tratar de localizar nuevas entradas que faciliten esa exploración de ese tramo Río Abajo, desde Río Abajo hasta Juan Nieves. Te entiendo. Es un tramo muy largo y tiene que haber otras entradas. Entonces, ese es el proyecto que tengo ahora pensado. O sea, me está ocupando mi tiempo y me estoy entreteniendo en esta época del encierro del virus. Y ya tengo toda la información, ya la recopilé. Tratar de localizar otras entradas que facilitan ese tramo tan extenso. Qué bien, Aixa. Me alegro y gracias por todo lo que has compartido con nosotros y te lo agradezco muchísimo. Gracias por tu tiempo. Hablar de esto es para mí es otra aventura, es rememorar tiempos excelentes, tiempos bonitos que pasamos en esas exploraciones. Yo digo que cada exploración tiene su historia y cada exploración tiene sus propias aventuras y son únicas. Entonces, cuando uno habla de cada una de ellas, pues uno está rememorando esas aventuras específicas, particulares, los detalles de cada una. Aixa, muchas gracias por esta agradable conversación. Ha sido un enorme placer para mí compartir este tiempo contigo. Necesitamos muchas más conversaciones como estas para aglutinar tantos años y tantas experiencias en las cuevas y en los montes de Puerto Rico. Y muchísimas gracias por toda tu aportación a la espeleología local. La música del podcast es de Rafael Augusto. Para que conozcan más sobre su producción Albor y sus nuevos proyectos, pueden seguirlo en Instagram como rafael.augustopr. Síganos en Instagram, donde nos encuentran bajo Comunidad Espeleológica Puertorriqueña, donde compartiremos adelantos de los episodios y estaremos atentos a sus comentarios y preguntas. Los episodios son un recorrido por la memoria histórica y las experiencias espeleológicas de nuestros invitados. Tus comentarios y reacciones son bienvenidos a través de nuestras redes sociales, donde continuaremos dialogando y adentrándonos en la memoria viva de la espeleología puertorriqueña. Productores ejecutivos: Tamara González Durán y Manuel Guivas, para la Comunidad Espeleológica Puertorriqueña.